Saludos amigos, bienvenidos a este su programa. Estamos transmitiendo a través de ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización, también a través de las redes sociales, y pues hoy vamos a hablar del arte dentro de la Iglesia Católica, un tema que pues a todos siempre nos interesa. Nos hemos relacionado con los santos, con Jesús. Nos han ayudado mucho las imágenes que plasman los artistas. Con nosotros está un artista conocido en México, y yo creo que pues en toda Latinoamérica. Quien va a la Basílica puede apreciar y puede rezar a través de sus cuadros. Jaime Domínguez, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy bien. Encantado de estar aquí. Plasmas el arte religioso. En otro programa ya hablamos de cómo pues entraste a todo este mundo del arte y cómo pues el arte religioso te ha dado sentido en tu vida. La Iglesia Católica desde sus principios ha querido proteger el arte, no digamos nada del Museo Vaticano y otros museos que guardan mucho arte religioso. Estoy recordando ahora una exposición que hacen en España, Las Edades del Hombre, no sé si la conoces. Son unas exposiciones de ciertas diócesis de España que lo que hacen es exponer lo que en unos talleres van restaurando. La misma Iglesia se preocupa por la restauración de sus obras. Este mecenazgo que trae la Iglesia Católica y que pues realmente ha cubierto a todos los artistas, ha tenido unos resultados excepcionales y hoy los vemos. ¿Cómo te has sentido tú como católico a la hora de estar, más allá de protegido, pues auspiciado en todo tu trabajo por la Iglesia, por la Basílica en principio, y pues por las distintas órdenes, también por la Agustina Recoleta? Es la manera en la que la providencia actúa en la vida de un artista, y cuando un artista hace las cosas de Dios, concretamente pinta la palabra de Dios, la providencia de alguna manera siempre va a estar proveyendo, ¿verdad? Proveyendo trabajo. Sí, como usted lo dice, el gran acervo de la Iglesia Católica en arte, y no nada más de la Iglesia Católica, también la Iglesia protestante, la Iglesia anglicana, también los judíos, también los musulmanes. Yo creo que todas las culturas en expresar sus creencias religiosas, esta relación con lo superior, le han dejado a la humanidad los tesoros más importantes. En el siglo XX, a partir del siglo XIX, finales de las corrientes impresionistas, el arte sacro, todos lo sabemos, empezó a disminuir. Fue muy alarmante en los años 70 del siglo XX cómo prácticamente desaparece la producción fresca y presente del arte sacro. Eran muy pocos los talleres los que estaban realizando cosas contemporáneas, porque se seguía pintando lo clásico, ¿de acuerdo? Los presupuestos de la Iglesia, concretamente en México, tanto de los particulares, por ejemplo, una fundación, un banco que tiene una fundación que va a cuidar el arte, etcétera, etcétera, los grandes presupuestos se han enfocado al restauro y al cuidado del arte, ¿de acuerdo? En México, el arte colonial. Y entonces es muy difícil que uno consiga patrocinios a este nivel para hacer nuevas creaciones. ¿De dónde sale el patrocinio? Bueno, sale principalmente de la Iglesia, una orden religiosa, concretamente los benedictinos, los agustinos recoletos, que en mi trabajo de los últimos, yo diría 15 años por lo menos, han sido muy importantes. Hemos aportado a la orden una renovación iconográfica, así es como se le llama. Los teatinos, San Cayetano, etcétera, etcétera, también han pedido esa renovación iconográfica, los juaninos. Entonces son órdenes religiosas, los benedictinos no se diga, las que piden esa renovación. ¿Para qué? Yo es lo que digo, oye, yo no voy a competir con Caravaggio ni con ninguno de estos, ¿no? Para nada. Pero no, fíjate que Caravaggio ya no les llega, porque los jóvenes ahora quieren cosas más sencillas, más frescas, con más color. Esta imagen de la pintura al óleo craquelada
relacionada con temas de la iglesia, hace ver a la iglesia como algo viejo, como algo craquelado, como algo patinado, ¿de acuerdo? Y en el Concilio Vaticano II, parte del ayornamiento fue ese, ¿no? Vamos a ver un nuevo amanecer y también en el arte, que sea algo fresco en la música, en la poesía, en la pintura, en la escultura, en el vitral, algo de hoy, algo que traiga que meta nueva luz al templo. Había una frase por ahí muy hermosa que decía esto, ¿verdad? Ya los benedictinos, por allá por 1812, cuando empiezan con la renovación litúrgica en Francia y en Alemania, empiezan a darse cuenta de que ya el arte tradicional, el arte clásico, no estaba llegando, no estaba cumpliendo con las metas, ¿de acuerdo? Muy curioso, el canto gregoriano, que no ha existido siempre, o sea, se creó, dejó de cantarse y hasta el siglo XIX los benedictinos lo recuperan, ¿de acuerdo? Y hacen unas pequeñas modificaciones para que sonara en aquel entonces actual, ¿verdad? Entonces, el arte se ha tenido que ir actualizando, son muchos los patrocinadores, vamos a decir, que siguen prefiriendo arte clásico, concretamente en Estados Unidos o en Canadá, en España, en Italia. Los encargos son esperando, cuando uno entrega un boceto para lo que sea, de arte clásico, algo más académico, ¿verdad? Cuando uno presenta algo más contemporáneo, pues a veces o no toman el proyecto, dicen, no, mira, no es lo que estamos buscando y tal y cual, ¿no? Entonces, y sin embargo, vamos viendo cómo el resultado, concretamente en la catequesis, ha dado un muy buen resultado todo este arte contemporáneo que nosotros hacemos, ¿verdad? Una vez platicando me llegó un correo electrónico de Melbourne, en Australia, una maestra que me decía, oiga, ¿qué puedo hacer para que mis alumnos vean sus pinturas? Porque yo soy la maestra de catecismo, yo estoy catequizando, y aquí hay uno que me enseñó un San Patricio que tenía su papá, que le gusta mucho, y cuando los demás niños lo vieron, les llamó mucho la atención por el colorido, etcétera, etcétera. No es más o menos esto que estamos viendo en la cruz, ¿de acuerdo? Y entonces pues yo le mandé el acervo de imágenes para niños de los temas que ella me sugirió. Me mandó una foto de la maestra catequizando por medio del arte, y los niños todos atentos, nadie estaba distraído ni mucho menos. Y aquí es donde el color y la frescura y la simpleza del trazo empiezan a hacer su trabajo, ¿de acuerdo? Empiezan a hacer trabajo para ilustrar la palabra. En algún momento, los presbiterianos en Estados Unidos me pidieron imágenes para una Biblia. Lo mismo, es que queremos predicar, queremos catequizar, y si volvemos a sacar una Biblia con las imágenes de siempre, la gente ni siquiera la abre, ni siquiera la compra, ya no la regala. Obviamente yo pedí permiso a la Iglesia Católica de Estados Unidos, por medio de los redentoristas, que son los encargados de las publicaciones allá. Les dije, oye, fíjate que estos presbiterianos me están pidiendo imágenes, ¿qué tan ecuménicamente cercanos están? No, sí son los más serios, sí son los más cercanos, préstales lo que quieran o véndeles lo que quieran, ¿no? Y entonces fue muy bonito ver cómo ya está funcionando en distintas ramas de la cristiandad el arte sacro contemporáneo. Ya la gente lo está buscando, lo está viendo, ¿no? Tú al principio del programa hablabas de la basílica. Mi maestro, que es Fray Gabriel diseña y yo pinto muchas de las obras, concretamente las de la basílica, ¿no? Y aquí hay un dato interesante porque la pintura que hicimos para la antigua basílica, ahí donde estuvo el ayate 280 y no sé cuántos años, el ayate de la Virgen de Guadalupe, en ese retablo, pues nos encargaron un Cristo Rey, ¿de acuerdo? Y entonces alguna corriente más conservadora de la iglesia en México, pues dijo, no, mira, lo más que aceptamos que pongan ahí, donde estaba la Virgen, pues es un Señor de la Misericordia. Pues un Señor de la Misericordia, ¿no? Y entonces los más vanguardistas dijeron, no, tiene que ser una obra actual y otro tema totalmente distinto, etcétera, etcétera. Cristo Rey, que es el Cristo de los cristeros, vamos a poner la frase, viva Cristo Rey, etcétera, etcétera. Entonces con Fray Gabriel pues nos topamos con el problema de que todo el contexto era guadalupano, pues ahí estuvo la Virgen, ¿cuánto tiempo? ¿No? Los mosaicos de las apariciones, los vitrales de las apariciones,
el Papa recibiendo aquel lienzo de Cabrera, era una gran pintura, los milagros de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo vas a meter un Cristo Rey? ¿No? ¿Cómo vas a hacer para hacer esa mezcla, ¿no? Fray Gabriel se vio muy aventurado, me entrega un boceto de un Cristo Rey guadalupano, le llamó él. Era nuestro Señor Jesucristo con la corona de espinas, con la corona de rey, el cetro, el trono, pero él estaba vestido de la Virgen de Guadalupe. Y entonces le dije, no, esto no va, esto no puede ser. Es el creador vestido de la criatura, o sea, no estamos siendo fieles a la tradición concretamente, ¿verdad? Se pintó la obra, cuando la vio el señor obispo dijo, pues es lo que encargué, pero no podemos poner eso. Y entonces, pues lo metimos al vestidor, digo yo, y en 2 semanas más ya estaba vestido de Cristo Rey, ¿verdad? Que es el que está ahora. Ajá. Cuando lo pusimos, la gente, el shock aquel, ¿no? De decir, oye, pues ahí estaba el ayate, ahí estaba la Virgen de Guadalupe, todos la conocemos, no la voy a describir ahorita, ¿no? ¿Qué hace un Cristo Rey ahí? ¿Qué hace un Cristo con capa, con trono, con coronas? Atrás hay un eslogan que dice Viva Cristo Rey, etcétera, etcétera, en un lugar en el que está la adoración permanente, tal. La gente al principio tuvo ese shock, pero por el contexto, por todo el arte del siglo XVII, XVIII y XIX que hay en la antigua basílica. Pero se ha ido acostumbrando y hemos recibido muy buenos comentarios del colorido. Dicen, es como tener un vitral enfrente, ¿de acuerdo? Y me lo está dando una pintura. Ya no es la pintura oscura, ya no es el mosaico que se cae a pedacitos. No, es un Cristo vívido, es un Cristo luminoso, es un Cristo que me anima. Además, teniendo la Eucaristía ahí, pues como que complementa muy bien todo esto. Entonces, hemos tenido muy buenas experiencias. Ahí juntito en capuchinas, el cuadro El Tondo de la Sagrada Familia, Ajá. que es también muy contemporáneo, obra de Fray Gabriel. Tenemos ya en la nueva basílica, en los comedores también un cuadro de las apariciones de la Virgen. En fin, hay distintas obras, una cruz procesional en la basílica. En Lourdes, en Francia, ahora sí que la Virgen nos invitó a hacer su capilla exterior, y ese sí fue mosaico contemporáneo, el diseño y todo. A la gente le ha gustado mucho, la gente se acerca, la gente dice qué bueno que están poniendo obra nueva, qué bueno que nos estamos refrescando en eso. La arquitectura, en la arquitectura sacra, las vanguardias es sacar todo como dice el Concilio Vaticano, ¿no? Quédense con la advocación de la capilla, con el Cristo, con la Virgen, y todo lo demás va para afuera, ¿no? Entonces estamos viendo que ahora, por ejemplo, en Alemania, hacen un museo junto a la catedral y meten todo lo que estaba antes en la catedral, porque son piezas de museo. La gente de Europa no va a rezar a las grandes iglesias. En las iglesias donde hay obras de arte va a haber las obras de arte. Entonces los obispos han dicho, vienen a ver obras de arte, muy bien, pasen al museo. Y respeten el recinto. Y respeten el recinto, aquí se celebra. Entonces dejan 2 cosas muy importantes, que incluso hasta no se pueden mover porque probablemente estén empotradas, o los vitrales que no se pueden tocar, etcétera, etcétera, complementadas con un sagrario contemporáneo, con un altar contemporáneo, y todo aquello se va al museo. Y es muy interesante ver obras de arte que era impensable que fueran a ser removidas, estar en el museo de Junto, en el recinto de Junto, que además espacio en esos lugares hay mucho, y ya el lugar de culto perfectamente bien adecuado a lo que el concilio está pidiendo. Vamos un momento con Adriana y el equipo de Resumen AR, porque ya están preparados para darnos las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Vamos con ella y volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias, Adriana, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos transmitiendo a través del Sembrador Nueva Evangelización, a través de ESNE. Ustedes y un servidor estamos compartiendo el arte dentro de la Iglesia con un gran artista, se llama Jaime Domínguez. Si han estado en la Basílica de Guadalupe habrán podido contemplar algunas imágenes en donde sus manos
han plasmado aquello pues que Dios te va diciendo, échale por aquí, ¿no? Dios Definitivamente. inspira. Cuando tú haces el cuadro, vamos a poner santos Alipio y Posidio, haces este cuadro, tú antes de realizar un proyecto, o toda esta cruz con todos estos santos, ¿qué es lo que haces como artista? ¿Nos puedes compartir? Sí, lo primero que hago como iconógrafo es meditar en la palabra o en la vida del santo. O sea, se estudia la vida del santo, se leen algunos pasajes que nos hayan parecido llamativos. En el martirio de Santa Magdalena, por ejemplo, muy importante la manera en que los japoneses martirizaban. Alipio y Posidio, concretamente amigos de San Agustín, ¿no? Los que guardan la biblioteca de San Agustín, los que pueden rescatarla de alguna manera. Y así cada uno de los distintos santos, San Ezequiel Moreno, obviamente, tienen una historia, tienen un momento. Y entonces lo que buscamos los artistas, o lo que debemos de buscar cuando se trata de un santo, es buscar ese momento en el que, de alguna manera, el Espíritu Santo hace que el santo lo acompañe a uno para poder plasmar eso que el Espíritu Santo quiere seguir diciendo en la vida de ese santo. En el caso de los santos, pues para que los veneremos, para que los tomemos como ejemplo. En el caso del Señor Jesucristo, concretamente, es el más difícil, porque teniendo la Eucaristía, ¿para qué lo pintamos, no? Yo siempre lo hemos plasmado. Cuando tú vas a la adoración al Santísimo, yo como pintor hago esta reflexión: ¿y para qué te pinto si te tengo en vivo, no? Si te tengo en vivo. Entonces, bueno, habrá que pintar los distintos pasajes del Evangelio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no es una pintura, es una meditación. Y siempre lo hemos dicho, lo decían los artistas bizantinos, lo siguen diciendo un iconógrafo en Rusia, un iconógrafo en Grecia, etcétera, etcétera, lo sigue diciendo. Yo no pinto, yo medito. Yo no pinto, yo medito. Aquellos ayunan y tienen unos rituales durísimos antes de empezar un icono. Son monjes. Yo no soy monje, yo soy padre de familia, laico comprometido solamente, pero sí me gasto las pestañas leyendo la Escritura, oyendo meditaciones de otras personas, leyendo la vida de los santos, estudiándola, viendo en la comunidad en la que actuaron qué hay, ¿verdad? De pronto hay nuevas, vamos a decir, tradiciones de advocaciones o vocaciones a ciertas tendencias en la iglesia que se ponen de moda, y yo no sé por qué a veces el Espíritu Santo me hace que las rechace, que diga no va por ahí la cosa, porque teniendo esto o esto o esto, no se vale que además pongas un añadido que es un poco invento de los hombres, ¿no? Por muy santos que sean y todo, pero preferimos pintar la palabra de Dios. En este sentido de meditar. Primero medito y luego pinto, ¿no? Todo el tiempo estoy bocetando. ¿Por qué? Porque estoy leyendo el Evangelio. Hago yo mi meditación en la mañana, concretamente un pasaje de la Escritura, normalmente la Escritura del día, y entonces muchas veces cojo mi cuaderno de bocetos y me pongo a dibujar eso que medité, concretamente. Ese boceto me va a servir más adelante cuando hay un encargo de ese pasaje, o cuando yo quiera pintar alguno de los cuadros, o cuando se está viviendo una situación en particular muy especial. Este año, por ejemplo, fue un año, yo le llamo de desierto. Es un año en el que hubo pocos encargos, la situación económica estuvo difícil, en fin, ¿no? Entonces las meditaciones eran la pesca milagrosa. Hubo un momento por ahí en mayo en el que había que pagar impuestos. Y entonces hice mi meditación del día, curiosamente el evangelio aquel en el que nuestro Señor Jesucristo manda a Pedro a sacar una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos, ¿no? Y yo estaba en ese momento, y no había ni pez ni había nada para sacar la moneda. Y entonces, pero pinté el cuadro de ese pasaje. Y es el cuadro, digamos, titular de mi estudio durante todo este año. Lo veo y me río. Porque dije, no, es que ve lo que hace la necesidad que pintes un cuadro del Evangelio, la pesca milagrosa, ya nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Dice Pedro, vamos a pescar. Y entonces se van a pescar, ¿no? Dice él y otros 6, eran 7 totales en la barca, ¿verdad? Ahí van a la pesca
Y ya al amanecer, nuestro Señor Jesucristo se les aparece resucitado en la orilla y les pregunta, ¿verdad? ¿Han pescado algo? Y yo ahí le contestaba, ¿no? Haciendo el boceto y leyéndoles, decía, no señor, no he pescado nada. Y ya mis redes están muy rotas, yo no creo que aguanten un poco más, o sea que ya, ¿no? Ya. Entonces mira, la necesidad te hace a veces pintar o meditar más profundamente porque además lo estás viviendo. Yo me quiero pensar una persona que esté poseída, una persona que esté con una enfermedad grave como eran aquellos leprosos, una persona ciega, una persona que lea o que le lean un pasaje, esto es del Evangelio, que él está viviendo, qué fuerte, qué intenso debe ser, ¿no? Y entonces cuando nos pasa algo en la vida, hombre, que la providencia de repente haya cerrado las llaves, es peccata minuta comparado con otras tantas cosas que vemos diario, ¿no? Eso a veces consuela también, pero bueno, lo que uno está viviendo es lo que uno está viviendo. Y el Evangelio siempre tiene una respuesta. El Evangelio siempre dice, mira, tienes que cruzar el desierto y hay una promesa, ¿no? Hay una promesa y dicen que el milagro es ese, ¿no? Es la promesa dada, el desierto y luego la promesa cumplida, ¿no? Entonces siempre llega la promesa cumplida, ¿no? Siempre va a haber la providencia que nos da, la providencia que provee. Que hay un dato interesante, el otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿y cómo consigues los encargos? Y una cosa que yo he aprendido en 30 años de dedicarme a la pintura, 29 de dedicarme al arte sacro, es que cuando yo era pintor, cuando pintaba otras cosas, iba yo y ponía exposiciones y publicaciones, iba a visitar a la gente y esto y lo otro, ¿no? Y entonces vendíamos, entonces había encargos, etcétera, lo que yo hacía por mi arte, ¿de acuerdo? Pero cuando empiezas a pintar arte sacro hay una cosa muy curiosa. Cuando tú buscas, nunca encuentras. Cuando tú vas y le presentas a tus posibles mecenas, a tus posibles clientes un proyecto, normalmente no pasa nada. Ah, gracias, qué bonito, tal cual, ¿no? Los grandes proyectos en este tema es cuando a ti te llaman. ¿Por qué? Porque entonces estás recibiendo la providencia de Dios. Es cuando te habla un párroco, es cuando me habla usted y me encarga esta cruz, ¿no? Oye, fíjate que tengo esto y tal y cual. Yo nunca me imaginé que una cruz, nunca me imaginé que en la basílica iba a estar una pintura donde estuvo la Virgen, nunca me imaginé que alguien me iba a encargar la Capilla de Guadalupe en Francia, en Lourdes, santuario mariano por excelencia. Nunca me imaginé tantas cosas que nuestro Señor me ha regalado sin yo buscarlas. O sea, lo que sí le digo es que hay que estar todo el tiempo preparado, trabajando. Decía Pablo Picasso, a la inspiración, a la musa, te tiene que encontrar sudando. La musa te tiene que encontrar sudando. La musa y la inspiración te tienen que encontrar trabajando. No puedes estar tú perdiendo el tiempo, no puedes estar tú sin hacer tu meditación diaria, sin leer el Evangelio, sin hacer algo más de apostolado, ayudar a otros, ¿no? Acompañar a otros. Dios dice por ahí un fraile, un monje, decía, cuando Dios nos pone a prueba, normalmente nos da un ministerio, ¿de acuerdo? Como para irla pasando. Uh-huh. Y curiosamente, cuando empezó mi mala racha, vamos a llamar mala racha, o esta racha de desierto, me invitó a ser ministro de la Eucaristía en mi parroquia. Y entonces yo dije, pues sí, ¿no? En ser negociantes, yo te doy y tú me das, ¿no? No. Te voy a dar un ministerio mientras tú estás pasando por ese desierto, ¿de acuerdo? Y en este ministerio, concretamente ministro extraordinario de la Eucaristía, te das cuenta que la gente está enferma, que la gente no puede ir a la misa porque está inválida, que la gente no puede acercarse a la Eucaristía y tú se la llevas. Y tú meditas la palabra de Dios ese día con esa persona y le lees el Evangelio. Y cuando vas a recoger la forma, la Eucaristía, pues te das cuenta que tal vez no eres digno. Y entonces todo el tema de tu purificación personal empieza a avanzar a pasos agigantados como antes no estaba caminando. Entonces Dios te da este ministerio para que te purifiques, para que cuando vayas a recibir la bendición o eso que tú le pediste, seas tierra buena para poderla hacer. Por eso dice el Señor, tú pídele 5 y Él te va a dar siempre 100, ¿de acuerdo? Se van a dar 100, pero porque la tierra fue trabajada por Él. Yo hoy, por ejemplo, me doy cuenta, empiezan otra vez a fluir los proyectos,
las invitaciones y me doy cuenta que hay un extra, ¿de acuerdo? Que hay una nueva forma más fresca, más pura de ver el trabajo que estoy haciendo, que estoy realizando. Y en resumen es, cada cosa que hagas, dale gloria a Dios. Yo antes lo tenía como una idea, pero no la había hecho realidad, ¿de acuerdo? Y después de este periodo de prueba y de purificación, este periodo de ministerio, me he dado cuenta que lo que hagas, que sea para darle gloria a Dios. Ese eslogan de los jesuitas, a mayor gloria de Dios, ¿verdad? Ajá. Pues eso, hacerlo realidad. Por eso cuando nos llame, pues hombre, que estemos dándole gloria a Dios, ¿no? Exactamente. Que no te arrepientas, que te dicen, oye, pues fíjate que tienes una enfermedad así o asado, o te quedan tantos días o tantos meses, pues me da igual, cuando Él quiera me va a llamar. Yo estoy viviendo mi vida de todos los días dándole gloria a Dios y eso me basta. Tú cuando pintas este cuadro hay unos trazos. Nos explicabas en otro programa que tienes unos trazos. ¿Nos puedes explicar qué es lo que haces, cómo lo divides el cuadro, qué es lo que te interesa de un Santos Alipi Possidi, un cuadro como este? Bueno, en primer lugar, leer un poco la historia, la época, concretamente, ¿no? Están empezando los agustinos, año 400 y pico, me parece. ¿Qué era lo importante para mí en esto? Obispos, pastores de la iglesia, ¿sí? Muy cercanos a San Agustín, a la orden, el hábito negro de los agustinos. Ya no puse yo porque iba a estar en una composición de varios santos, el corazón ardiente con la flecha, que es el escudo de los agustinos, que en cuadros que van a estar solitos, si se coloca aquí, siento que el de San Agustín ya lo tiene todo. Y entonces revisar la iconografía, lo que se ha hecho de estos santos, ¿de acuerdo? Porque ya alguien lo pensó por uno hizo la tarea, ¿no? Entonces normalmente aparecen abrazados a una columna, una cruz, un libro el otro, de alguna manera hubo martirio, etcétera, etcétera. Entonces, pues dos personajes muy juntos de San Agustín, obviamente la santidad expresada, personajes de esa época, agustinos con el hábito, uno con las reflexiones de San Agustín, tal vez las confesiones de San Agustín en el libro, y el otro pues predicando a nuestro Señor Jesucristo. Sencillo. ¿Por qué? Porque era una época muy sencilla. Conforme va avanzando la historia de la iglesia, los personajes también se van complicando. Y los símbolos se van complicando. Porque ya son personajes de una zona, por ejemplo, cuando uno pinta a San Patricio, ¿no? Pues tiene que haber un trébol, el báculo de pastor, unas serpientes, porque hay una historia por ahí, etcétera, etcétera. Entonces como que la cosa se va complicando un poco, ¿no? Jaime, te tenemos que dejar porque el tiempo se nos va. Ha sido un gusto tenerte. Vamos a seguir contigo otro programa más en donde nos expliques bien la iconografía agustiniana que tú mismo has hecho, dándonos una catequesis del propio artista, lo que ha querido plasmar. A ustedes, gracias por estar aquí. A ustedes también, gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.